El modelo que vamos a ver hoy es la Victorinox Grand Prix. Fue muy popular en los 70 y en los 80 y en los 90 dejó de hacerse. Y vamos a tener dos variantes, ¿no? Hay muchas más, podríamos encontrar hasta 5. Pero vamos a diferenciar estas dos. Y para empezar, lo primero que vemos es el brillo del autito, porque la más antigua, que tiene el inserto en alpaca, pueden ver que tiene un brillo amarillo. En cambio, la más nueva es más plateada. Y otra diferencia obvia es la anilla en el modelo más nuevo y en el anterior no. Vamos a ver algunas diferencias respecto al autito. Sutilezas. Vamos a acercar más la cámara. Algunas sutilezas, como por ejemplo que la más antigua, el asiento de atrás tiene unos botones. Ahí se los voy a señalar para que puedan verlo bien. En cambio la más nueva no tiene ese detalle. Vamos a uno más, hay varios. Fíjense el eje de la rueda de la más antigua y fíjense este como que es más chico, más redondeado, y en la antigua como que es más ancho. La parte esta donde salen los rayos. Vamos a ver las herramientas de la parte superior de estos dos modelos que no difieren en gran cosa. Yo creo que vamos a ampliar un poquito. Primera parte sería el abrelatas con destornillador, que como les dije no varía en gran cosa en los dos, es prácticamente el mismo. Vamos con el abrebotellas, el desaislador de cables o pelacables y el destornillador son prácticamente iguales. ¿Que hubo con raspador? Sí, hubo con raspador, el modelo de 1973 llamado 135M. La tijera. Bueno, en ambos modelos yo creo que no hay diferencia. Estoy casi convencido que no la hay. Este es el antiguo. Veamos el más nuevo. Son exactamente la misma, ambas con tornillo, que es lo que corresponde a esa época. Vamos por la herramienta que la distingue de las navajas que no llevan el forté en la cacha, que sería la lima. Acá tenemos la lima de ambas, bastante usada esta, la más antigua. Acá tenemos las dos limas. Bueno, fuera de la usada no tienen grandes diferencias. Tienen el mismo maquinado. Vamos con la hoja chica, que tampoco va a tener mucha diferencia en estos modelos. Y alguno me preguntará, ¿hubo clip point? Sí, hubo hoja clip point de la pequeña en el modelo de 1973 llamado 135M. Dejé para el último las hojas de corte porque acá también tenemos alguna diferencia. Aunque ambas, la ballesta toca la cruz, la diferencia se encuentra del otro lado, que la B de Victorinox, en el caso de la más antigua, va a ser del mismo tamaño que toda la palabra Victorinox. En cambio, en la más nueva, pueden ver que la B es más grande.
Esto significa que esta es más antigua, obviamente. Vamos a ver el escarbadiente cómo está. Este es el escarbadiente de esta. Y la pinza. ¿Hubo con pinza metálica? Sí, hubo con pinza metálica. El modelo 135M de 1973. Acá tenemos el escarbadiente. A ver, comparemos. Yo creo que no va a tener diferencia. Bueno, más allá de lo amarillo que está el más antiguo, no tiene diferencias. Vamos a ver. Bueno, la diferencia de que la más nueva tiene anilla y la más antigua no. Y vamos por la parte de abajo, que acá sí vamos a tener diferencias. Tenemos en la más antigua el punzón escariador, que no tiene ojal, cosa que sí tiene la más nueva. Vamos con otra herramienta, que sería el destornillador Phillips, que acá es redondo, no tiene para abrir latas, y este sí tiene para abrir latas y encima es cuadrado. Ahí pueden ver la ranura. Se ve perfectamente la ranura. Y otra diferencia grande, porque esta, al ser posterior al 91, va a tener gancho multiuso. En cambio, la más antigua va a tener el primer destornillador fino. Que algunos lo confunden con el cincel. No, este es el destornillador fino en su primera edición. Es parecido al cincel, pero no es el cincel. Es el cincel para madera, les digo. A ver, traigo uno. Comparemos primero el destornillador fino más nuevo, el cambio de diseño, y el cincel para madera, que difiere bastante, sobre todo con el maquinado final. Pero estas son las diferencias, y ahora sí les puedo decir los números identificadores. La que tiene gancho, o sea la más actual, es la 1.4743.73. Esta, la más antigua, es 1.4752.73. Balanza del dealer para estos dos modelos. Vamos con el más antiguo, el más amarillo, que tiene un peso de 103.9. Y vamos con el más actual, con el último que se fabricó, 103.1. Una diferencia mínima, pero la hay. El ancho. Vamos a ver el ancho de la más nueva. Sería de 19.3. Y la más antigua, 19.8. Variaciones de la Victorinox Grand Prix. Bueno, la primera sería con hoja clip point. La segunda forma sería como la que vimos nosotros. Luego vendría sin el destornillador de precisión, es decir, que abajo solamente tendría el Phillips y el punzón escariador. Y luego del 91, la que viene con el gancho multiuso, y en algún momento más adelante se descatalogó luego del 91. Toda la historia de forma precisa y documentada en Miembros. Vale la pena ser miembro. Y una presentación más que me estaba olvidando es
la configuración esta de la Victorinox Grand Prix, pero con el transbordador espacial que es la edición Astronaut para BISAC. Ya lo sé, debería haber sido la Master Craftsman, pero bueno, eso pidió BISAC. Y con esto quedaría afuera de catálogo la última Victorinox con el Forte, que tanto investigar esto del Forte todo me dio ganas de volver a ver el video de la Victorinox Automóvil y Automóvil Special, que ustedes lo pueden ver acá.